ahorita movamos la cámara. Ve cómo es. Bueno, buenas tardes, hermanos. Pues nada, capítulo 5, continuación de los versículos 11 al 14. Pero antes de empezar, buenas tardes. Antes de empezar, nuestro hermano Gabriel nos va a dar un resumen, un repasito de 5 minutos de, o lo que sea, ¿verdad?, de lo que vimos la semana pasada. Brother, ¿quieres pasar aquí? Claro que por supuesto que de luego que no. Bueno, de lo que te pierdes, aquí te conocería todo el mundo. ¿Sí? Ya no. Estamos en 23 países transmitiendo en vivo y se está doblando en 23 países y se está doblando como a 7 idiomas. ¿No puedo hablar en inglés? Sí, también. Bueno, entonces mi hermanito va a dar un repaso del capítulo 5 de Hebreos, de los primeros 10 versículos. Adelante, ¿no? Sí, voy a dar un repaso de todo desde que comenzamos para agarrar más enjundia. Excelente, adelante. Ok, Hebreos nos comienza por hablar de que ya no nos, previamente nos había hablado por los profetas y ahora nos está hablando por Jesucristo. ¿Quién es heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo? Nos están invitando a no regresarnos atrás a lo que nos dijeron los profetas, a todo lo que tenía que venir, porque ya vino. Nos dice que Él es mayor que todos los ángeles, porque Dios dijo, adórenle todos a los ángeles de Dios. Él es eterno y está a la diestra de Dios. Él es mayor que Moisés y que Josué. Aunque Moisés fue fiel siervo en la construcción de la casa de Dios, pero Dios fue quien hizo todas las cosas. Y lo tengo, por ejemplo, yo que un contratista es quien mira que la obra de una casa, pero Dios es quien provee todo el material, y sin material no hay obra. Aunque podamos nosotros decir que nosotros somos parte de Él, sin Él no tenemos nada que hacer. Nos pide que no nos endurezcamos nuestros corazones con incredulidad, antes exhortados los unos a los otros en la palabra de Dios, que somos participantes de Cristo y tenemos que retener nuestra confianza firme hasta el final, que Él, siendo hombre, sabe de las provocaciones que hay en el mundo, y así como Él las venció, podemos vencerlas en su nombre. Que tenemos que temer y no creer que por estar en su promesa de entrar en su reposo, no entremos por no ser acompañados de fe. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que puede penetrar y separar todo lo que somos, que no hay cosa que no esté visible ante Él. Que Jesús es el gran sumo sacerdote quien traspasó los cielos. Que nos tenemos que acercar a Él con toda la confianza para alcanzar misericordia y hallar gracia. Que Jesús es diferente a los sacerdotes que son tomados entre los hombres. Ellos ocupaban 2 sacrificios, primero para los pecados de ellos y después para el pueblo. Que Jesús no más necesita uno. Que Jesús fue llamado por Dios para ser sacerdote. Que Él es glorificado como sacerdote en Hebreos 5:5, donde dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Que Él fue presentado como hijo de Dios al vencer la muerte y al resucitar al tercer día. Jesús igual ofreció ruegos y súplicos y con gran amor y lágrimas a Dios, y fue oído a causa de su temor reverente. Aprendió la obediencia y vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
y según la orden de Melquisedec fue constituido como sacerdote para siempre. Amén. Muy bien, muy completo, bro. Rápido. Gracias, completo, contundente, rápido. Gracias. Gracias, brother. Así es, excelente. Bueno, un recordatorio casi de Hebreos, ¿verdad? De cómo hemos venido viendo este libro. Y pues nada, vamos a continuar. Vamos a ver los versículos que nos restan del capítulo 5, que son del 11 al 14. ¿Sí? Muy bien. Bueno. El título de esta semana es ejercitándonos en el Espíritu. Debemos de ejercitarnos en el Espíritu, ¿verdad? Y vamos a ver de qué manera, ¿no? Muy bien, tenemos ahí un objetivo. ¿Alguien me lo puede leer, el objetivo que tenemos ahí en la hojita? Aprender el secreto para ejercitar nuestros sentidos, entendiendo la necesidad que tenemos de madurar y discernir entre el bien y el mal. Así es, la necesidad que tenemos de madurar y discernir entre el bien y el mal, poder entender esas cosas, ¿verdad? Y dice que debemos aprender un secreto, ¿verdad? Un secreto para ejecutar nuestros sentidos, entendiendo esa necesidad, ¿verdad? Muy bien. Sabemos que, bueno, pues son pocos versículos, tan cortos, pero no por eso está menos interesante que otras veces, ¿no? La palabra de Dios, como nos lo acaba de recordar Gabriel, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir del alma. Discierne, dice que también discierne los pensamientos, y toda cosa creada está abierta y expuesta a él, ¿no? Así que no hay nada oculto para él, pero también es poderosa su palabra, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, vamos a hacer lo mismo que siempre, leer los versículos, si hay alguna pregunta, alguna duda, y yo contestar las preguntitas, que son muy puntuales, que no hay más que leer, observar qué es lo que dice, qué es lo que nos quiere decir y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Eso es lo que hacemos de cada versículo, de cada libro de la Escritura del Señor. Muy bien, voy a leer versículos 11 y 12. Estamos en el capítulo 5, versículos 11 y 12. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. Dice el escritor de Hebreos, pues saben que antes de empezar con el 11, creo que voy a leer un versículo antes. Está hablando del Hijo. Voy a leer desde el 8 para poder agarrar, porque está hablando del Hijo, pero después en el 10 nos dice que fue declarado en algo, y entonces después de ese algo nos va a decir acerca de esto tenemos mucho. Entonces es porque viene el hilo de arriba, o sea, viene de así. Vamos a leerlo desde el 8, ahí les va. Y dice así, dice desde el 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este es el punto del cual dice el siguiente versículo acerca de esto. ¿Acerca de qué? Así es, pero es según el orden de Melquisedec. Fue declarado como sumo sacerdote, porque recuerden, es que esto tiene mucha controversia. Porque, vaya, en el mundo la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Es clara.
Pero por ejemplo, para un judío, escuchar decir que Jesús fue declarado como sumo sacerdote, para él va a decir, espérame, esto no puede ser, porque los sacerdotes, y más el sumo sacerdote, o sea, pero inclusive todos los sacerdocios, pero mucho más el sumo sacerdote, no podía venir de ninguna otra tribu más que de la de Leví. ¿Sí me explico? Ellos no pueden entender esa otra cosa. Por eso es que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es según otro orden, no el orden levítico. Pero esto obviamente la gente no entiende. Y por eso es que viene el siguiente versículo. Acerca de esto, dice el escritor de Hebreos, tenemos mucho que decir y difícil de aplicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sí? Así que dice que tenemos mucho que decir de este orden, de esta declaración por Dios como Jesús, el sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Hay mucho que decir, pero dice, hay mucho que decir por cuanto, dice, pero difícil de explicar. Pero es muy difícil que se nos explique. Dice el escritor de Hebreos, por cuanto no habéis, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que el escritor de Hebreos está diciendo, por el hecho de que ya tienes mucho tiempo aquí y no pones atención y no prestas tu oído a la palabra verdaderamente, te haces tardo para entender y andas como niño deseando todavía la leche, todavía que te digan que Cristo murió por ti, que todo, claro que eso se tiene que decir siempre, pero no dejas esas cosas, no puedes ir creciendo más para poder entender y discernir, como lo dice en el objetivo, ¿no? Para poder madurar, dice, poder madurar para poder discernir entre el bien y el mal. Entonces, estas cosas nos decía el escritor de Hebreos. Y esto no se asusten, o sea, esto es para todos, es para mí, es para el pastor, es para cada uno de nosotros. El Señor le habla a todos, a cada uno de nosotros, para que cada quien seamos diligentes y pongamos. Yo les aseguro que el Señor le va a decir al pastor, te hace falta más comunión conmigo. Y yo les aseguro que les de decir a cada uno de ustedes, te hace falta más comunión conmigo. Y te hace falta más, ¿verdad? Más que estés en comunión, en oración y en escritura, ¿no? Y esto nos hace niños fluctuantes. No maduramos en la palabra porque no somos constantes en la iglesia, no somos constantes en la célula, no somos constantes en la palabra de Dios, no somos constantes en la oración, y eso nos hace unos niños que todavía inmaduros, ¿verdad? Que todavía no pueden entender las cosas de más peso en la escritura, porque hay cosas de más peso, obviamente. Entonces, dime. El orden de Melquisedec, ¿cuándo lo podemos ver bíblicamente? Ahorita lo vamos, mira, no me quiero adelantar porque el capítulo 7 va a hablar de él. Entonces no me quiero adelantar, pero ahorita platicando, cenando podemos platicar algo de eso, para no adelantarnos mucho, ¿verdad? Pero es otro orden. Yo me imagino que cuando veamos el capítulo 7 vamos a ir a Génesis cuando ocurrió el asunto, pero porque vas a ver cosas muy claras, pero no me quiero adelantar porque es el capítulo que sigue, ¿verdad? Pero buena tu pregunta, muy bien. Viene una pregunta ahí en la hojita, dice, ¿por qué se había hecho este tema del que había mucho que decir
difícil de explicar. Y hay dos respuestas. La primera, ¿cuál es? Claro. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Muy bien. Y número 2. Correcto. Completito. Completito el 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El Señor quiere mostrarte más. Yo quiero que sepas que entre más te metas a la Escritura, no en YouTube y en Facebook y en buscar otras cosas, no. Busca al Señor en la Escritura aquí. Entre más lo busques, más te va a dar. Y más lo buscas y más te va a dar. Y entre más lo buscas, más te va a dar el Señor. El Señor no tiene fin, bro. No tiene fin. Él es el alfa y la omega, por si no nos hemos dado cuenta. El alfa y la omega. Todo el conocimiento. Todo, completamente. Más te va a dar. Muy bien. Tenemos ya las dos respuestitas. La segunda estaba larga, pero ya está. Muy bien. ¿Y qué cosa? Quiero platicar un poquito. O sea, me llama mucho la atención que la palabra nunca se va a contradecir, nunca jamás de los jamases. Y dice que acerca de esto, voy a repetir el 11, pero ya nomás voy a explicar. Acerca de esto, dice, de lo del orden de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Y cómo viene en la fe? La fe viene por el oír, así es que no escuchas, eres de poca fe y obviamente no entiendes y no aprendes, porque les voy a decir algo, el conocimiento, ¿cómo dice? Déjenme ir rapidito, aquí lo checo. Puedo ir, pero voy a ir. Voy a leer Tito 1.1. Les voy a explicar un poco. Tito 1.1 dice así, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad, vuelvo a repetir, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Te fijas cómo se encierra todo? Aquí Pablo dice que el conocimiento de la verdad, que yo no puedo tener conocimiento de la verdad si no soy piadoso, si no soy según la piedad, si no es según la piedad. O sea, ¿y qué es ser piadoso? Tomar en cuenta a Dios, obedecer. Claro, tomar en cuenta a Dios, pero ¿cómo tomas en cuenta a Dios? Pues conociéndole y estando cerca de Él, y lo tomas en cuenta. Ese es
Tomarla en cuenta no es nomás, sí, Señor, voy a hacer esto, pero nunca lee su palabra. No, claro, pues tienes que estar en su palabra, obviamente. Entonces, entre más estés en su palabra, más piadoso vas a ser, más vas a tomar en cuenta a Dios. Y entre más piadoso seas, ¿qué crees? Pues más conocimiento de la verdad vas a tener. Más conocimiento de la verdad vas a tener. Pero por ser, fíjate, y viene ahora esto, me regreso a Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sí? Y entonces todo encierra. Te has tardado en oír, en estar en la palabra del Señor y no tienes la capacidad de entender estas cosas. No porque otros sean más inteligentes que tú, ni mucho menos. No, el Señor te está diciendo cuál es la respuesta. La respuesta es: ven a mí, acércate, ten comunión conmigo y conocerás la verdad. ¿No lo dijo eso Jesucristo? ¿No lo dijo cuando pisó esta tierra? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, es entonces, todo está así. Tenemos que venir, tenemos que estar con Él para ser llenos de la verdad, tener conocimiento de la verdad. Así que, si no estamos en el Señor, o sea, si no nos acercamos y si no tenemos comunión con Él, difícilmente vamos a tener conocimiento de la verdad. Podrás conocer 1000 otras cosas, ¿verdad? Pero la verdad no la vas a conocer. Y vas a batallar con las cosas que te explica la Escritura porque pues, no conoces la verdad, o sea, no estás entendiendo cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Seguimos leyendo. Versículo 13, capítulo 5, versículo 13. ¿Me puede dar, hermanita? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y sigue insistiendo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque no ha crecido, porque todavía tienes la necesidad de que te estén diciendo las cosas primarias de la Escritura, ¿verdad? Aunque ya tengas 6, 7 años en la iglesia, o sea, y eso es triste, ¿verdad? Tú ya debes de ser maestro, o sea, maestro en el sentido de que ya enseñando a los demás, no como maestro nunca mente. Siempre el Señor nos dice: no os hagáis maestro muchos de vosotros, porque tendréis más, Santiago por ahí dice 3:1 o algo así, tendréis mayor condenación. No es que se contradiga la Escritura. Debes de enseñar como maestro, enseñar a la gente, pero no diciendo yo lo sé todo. Eso es lo que que no te hagas maestro en ese sentido. Si tienes que enseñar, pero con humildad, nunca dejando, creo que lo comentó el pastor así y creo que es correctísimo, nunca dejando de entender que tú eres un discípulo, que tú también eres un discípulo, aunque estés mostrando la palabra, tú también eres un discípulo. De hecho, la palabra primero te tiene que pegar a ti, te tiene que redarguir a ti para que tú puedas mostrarle a tus hermanos lo demás, lo que el Señor ya te mostró. Oh, Dios. Dime. Eso me recuerda cuando nosotros comenzamos a ir a las células. Una de las cosas que le preguntamos a Juan Carlos es que, una pregunta, es que nosotros también tenemos muchas preguntas. Claro. Y dijo él: pues yo también. O sea, no hay nadie que sepa todo. Qué bueno, sí, qué bueno, porque yo también entraba en el club. Exactamente. Sí, claro. Entonces no hay nadie que uno crea que ya lo sabe todo. Todos están de la misma, enseñando, aprendiendo y enseñando. Así es, de ninguna manera nadie puede decir que lo sabe todo, nunca nadie, ¿no? De hecho, ¿qué es lo que oramos al principio? O sea, ¿qué le pedimos al Señor? Que nos instruya a todos, aún el que va a hablar aquí, a todos, que nos instruya, porque a eso venimos, a ser instruidos todos por la palabra de Dios, ¿verdad? No por ningún hombre ni por nada, sino por la palabra de Dios. Primer preguntita dice, ¿cómo? Dime, bro. Sí. Hay un versículo que dice que seamos como niños, ¿no? Pero ¿a qué se refiere? ¿A que cuando estudiamos la palabra o en la obediencia?
No, ese está en otro contexto. El Señor trae a unos niños y les dice que si no recibes el reino de los cielos como niños, no entrarás al reino de los cielos. O sea, tú observa a un niño y si tú le dices a un niño, exacto. Si tú le dices a un niño, ¿cuál de estos dos es la bolita? Y él te va a decir cuál es la bolita, ¿verdad? Y tú le preguntas a un grande, oye, ¿cuál de estos dos es la bolita? Bueno, pues, pero ¿es la bolita o este que está medio curvo? Va a empezar a sacar preguntas miles, ¿sí me entiendes? Entonces, tú recíbelo como niño, no. Sí, que reciba la palabra. ¿No? Exactamente, o sea, no la entiendo, quizá no la entienda, pero recíbela que es la verdad del Señor. Así es. Porque al principio es como todo, no todo lo vas a entender. El Señor te va a ir dando entendimiento, obviamente, y poco a poco, precisamente lo que estamos viendo. Llega un punto en donde te va a ir dando más y más y más, pero si te quedas rezagado, el Señor te va a decir, oye, te estás quedando rezagado, necesitas crecer en la palabra para recibir carne, no nada más leche, sino ahora ya alimento sólido, ¿verdad? Ese es el punto. Pero es así, ese es otro contexto en cuanto a recibir la escritura, ¿verdad? ¿Cómo es todo aquel que participa de la leche? Inexperto en la palabra de justicia. Inexperto en la palabra de justicia. Inexperto. Te vas quedando atrás. Porque lo tomas a la ligera, porque lo descuidas, porque debiendo haber oído ya bien no escuchas bien, a veces vienes y a veces no, y bueno, tienes mil cosas, ¿no? O sea, siempre hay algo que estorbe el continuo estudio y el continuo contacto en la palabra del Señor, ¿verdad? Esto es así. ¿Por qué? Dice ahí. Porque es niño, no ha dejado de ser niño. Así es. Y luego empiezas, lo comentó el pastor, ¿no? O sea, y luego empiezas, como eres niño, empiezas a no enfocarte en la palabra, sino en las personas. Y empiezas a decir, es que no me gusta esto, y es que no me gusta lo otro, y es que está bien lejos, o es que no hay dónde estacionarse, y es que pues, mil cosas, vas a poner mil pretextos, pero porque dices una cosa y lo dices otra, y no estás enfocado en la palabra, no estás enfocado en tu Señor, no tienes hambre y sed de su justicia, que quieres aprender de Él, sea cual sea el motivo, o sea, y sea cual sea la situación. Todos tenemos compromisos, todos tenemos trabajo y todos tenemos un tiempo limitado. Yo creo que todos de nosotros tenemos 24 horas al día, todos. Debemos de organizarla a medida de que pongamos en primer lugar a nuestro Señor. En primer lugar a nuestro Señor. ¿Antes que qué? Antes que todas las cosas, eso dice Él. Antes que todas las cosas. ¿Alguien se acuerda cuáles son las prioridades en edificando un hogar feliz? ¿Cuáles son todas? ¿Y cuál es la primera? Primeramente Dios. Primero Dios, después Segundo, nuestra esposa. nuestro cónyuge, después Tercero, los niños. nuestros hijos y después Trabajo. el trabajo. Y hay quienes ponen primero el trabajo antes que a Dios, o antes a los niños antes que a Dios, antes a mi esposa o a mi esposo o al cónyuge antes que a Dios, y todo eso está hecho pelotas, claro que sí, y por eso es que tu vida no se alinea, porque tus prioridades están distorsionadas. Cuando pongas en primer lugar a tu Señor, va a empezar a haber cuestión, bro. Sí, vas a tener muchas situaciones, te lo aseguro, pero eso te va a llevar a la gloria, eso te va a llevar, aunque tengas dificultades, créelo, lo he pasado, lo he vivido, bro. Aunque tengas dificultades, el Señor te va a sacar avante, porque lo estás poniendo en primer lugar a Él. Y Él dijo, búscame primero a mí, y yo te añadiré lo que necesitas. Yo lo añadiré, dice el Señor. Y eso es una gran verdad. Pero búscalo en primer lugar a Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Eso es lo que pide el Señor. Y entonces, pero como andamos no oyendo, sí oyendo, y como que vamos a la iglesia y no vamos, y como que vamos a la célula y no vamos,
como que leo la palabra y no la leo, a veces sí, a veces no, y a veces oro cuando me acuerdo, cuando me duele algo, o cuando se me atora algo, X, no sé, o sea, pero hay que evitar ya esas cosas, hay que buscar primeramente el reino del Señor y las cosas se van a alinear conforme no tienes una idea, como no tienes una idea. Pero tenemos que accionar. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Versículo 14. Adrián, ¿me puedes ayudar con el 14? Ese es el, Sí, el que está en la pantalla. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén, gracias. Así que dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, han sido ya maduros. ¿Por qué? Dice, para los que por el uso. ¿Cuál es el uso? Pues el uso de practicar la palabra todos los días, ¿no? Venir al Señor, tener tu comunión en la mañana, en la mediodía, en la tarde, tener tu comunión con el Señor entre el día, oración, palabra, iglesia, célula, pero estar aparte todos los días, no nomás el domingo y el jueves en nuestro caso, ¿verdad? En nuestro caso, pero es estar en comunión todos los días y todo el día con Él, estar en comunión y estar practicando lo que el Señor nos indica. Ese es el uso, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y una vez que estés así, bro, las decisiones que vas a tomar en tu vida, claves, no vas a batallar para tomarlas. Y no vas a andar tronándote los dedos y diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir? ¿De qué manera voy a resolver esto? No, bro, cuando estás ejercitado, disiernes. Inmediatamente disiernes porque estás en el Espíritu, bro. O sea, y disiernes qué es lo que le agrada a tu Padre y qué es lo que no le agrada. Entonces, conforme a eso, tomas la decisión. No conforme a tu concupiscencia, porque si fuera conforme a mi concupiscencia, ¿qué me conviene más? ¿Qué me deja más dinero? O sea, ¿sí me entiendes? Pero no estoy diciendo que eso esté peleado con lo otro, no, sabemos que no, pero el amor al dinero sí, y entonces nuestra concupiscencia siempre busca el bienestar terrenal para mí, mi concupiscencia, pero mi Señor, Dios, busca lo mejor para mí. ¿En dónde? En lo eterno, porque el fin está allá, verle cara a cara. No está aquí en que al final tenga un yate, un avión y una casa. No, ese no es el fin. Pues ese no es el top de mi Señor, claro que no. El top de mi Señor es verme cara a cara y poder decirme, vas a mi redil. Ese es llevarme a Él. Para eso es que me habilita y me da cosas y me capacita para poder que yo esté trabajando por el uso, haciendo su obra, lo que Él me pide hacer. Es todo. Y lo demás, brother, va a ir caminando solito. No vas a necesitar afanarte, no vas a necesitar tronarte los dedos y no vas a necesitar andar viendo a ver a quién, no sé, a quién persuades o a ver a quién. El Señor nos conoce, sabe nuestros pensamientos, sabe nuestro corazón. Definitivo que nos conoce. Definitivo. No podemos escondernos, le buscamos. Así es. Pero por eso es que nos llama y por eso es que esto es exhortación. Es una exhortación a no volver atrás, a venir, a buscar, a estar en el Señor, ¿sí? Preguntitas ya dijimos, no, ¿verdad? ¿Para quiénes es el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez, claro. Ellos pueden comerse un bistec y lo van a poder digerir y lo van a poder masticar y pasar, claro que sí. ¿Cómo se alcanza la madurez?
y se ejercitan los sentidos en el discernimiento del bien y del mal Por el uso. por el uso. ¿Qué quiere decir eso? Practicando. Claro. Practica Cristo, bro. Es practicable todos los días. Practicar la fe. Todos los días la palabra, exactamente. Oye, no me digas que ya terminamos. Yo quiero seguirle. Ya se está. Falta una hora. Lo puedo volver a repetir, ¿verdad? Tenemos preguntas. ¿Quién es?